El estructuralismo tiene un enfoque filosófico afín de diversas ciencias y disciplinas que propone el análisis de un objeto o sistema como un todo cuyas partes están relacionadas entre sí. El estructuralismo busca identificar las estructuras que componen a su objeto de estudio, no importa cuál sea. Tipos de estructuralismo. Existe el estructuralismo lingüístico, estructuralismo antropológico y estructuralismo marxista. Los autores del estructuralismo son Wilhelm Max Wundt. Su aporte le dio el estatus de la ciencia. Concepto y teoría de científicos de diversas ciencias humanas, antropología, sociología y psicología. El funcionalismo es una escuela teórica surgida en Inglaterra el primer tercio del siglo XX, en el marco de las ciencias sociales, especialmente la sociología y la antropología. Parte de la idea de que todos los elementos de una sociedad poseen alguna función significativa en ella y que juegan un rol, incluso es imprescindible mantener la estabilidad o el equilibrio de esta. El término funcionalismo proviene de los estudios del etnógrafo polaco Bronisław Maniłowski. Los autores del funcionalismo fue William James. Su aporte fue especialidades psicología evolutiva, psicología educativa, psicometría. El concepto es caracterizado por ser utilitarista, otorgado a las acciones que deben sostener en orden establecido en las sociedades. El conductismo es una corriente de la psicología que se centra en el estudio de las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal. En su origen, el conductismo tradicional deja de lado el intrapsíquico para focalizarse en la conducta observable, es decir, prioriza el objetivo por encima de lo subjetivo. Autores del conductismo: John Watson. Su aporte fue análisis experimental de la conducta. Se dice que la corriente de la psicología se basa en la observación del comportamiento o conducta del ser, que se estudia y explica el mismo. El psicoanálisis es una práctica terapéutica fundada por el neurólogo austriaco Sigmund Freud a finales del siglo XIX, cuando buscaba el tratamiento clínico a los pacientes neuróticos o histéricos. El psicoanálisis es un método de investigación y tratamiento terapéutico de algunas enfermedades mentales a partir de la comprensión del comportamiento, sentimientos y modos de pensar del paciente. Como ya dije, su autor fue Sigmund Freud y su aporte fue la teoría de la personalidad psicoterapia. Es decir, una teoría sobre el funcionalismo de la mente humana y una práctica terapéutica. Su postura es hipnosis libre, asociación, interpretación en los sueños. Su crítica se encuentra con frecuencia en diversos ámbitos, universidades, entrevistas, libros, artículos, papers. La Gestalt es una psicoterapia que se enfoca más en los procesos, en los contenidos. Asimismo pone énfasis sobre lo que está sucediendo, se está pensando y sintiendo en el momento, más que en lo que fue, haber sido, podría ser o debería estar sucediendo. El autor de la Gestalt es Max Wertheimer. Su aporte es experimental. Su concepto es del ser humano, organiza sus percepciones como totalidades, como forma o configuración, y no como simple suma de sus partes. El cognitivismo es una corriente de la psicología que se especializa en el estudio de la cognición. Esto quiere decir los procesos de la mente relacionados con el conocimiento. La psicología cognitiva, por lo tanto, estudia los mecanismos que llevan a la elaboración del conocimiento. El cognitivismo busca conocer cómo las personas entienden la realidad en la que viven a partir de la transformación y la formación sensorial. Los autores del cognitivismo es Piaget, Vygotsky, Breuner, y el concepto es una teoría psicológica cuyo objeto de estudio es cómo la mente interpreta, procesa y almacena la información en la memoria.
La psicología humanista es una revolución cultural que obedece a una época de posguerra, donde surgió el ímpetu por vivir plenamente la vida, ya que literalmente estábamos amenazados de muerte por la era nuclear. Habíamos llegado a un mundo con una paz de interdicto. Einstein había declarado que una tercera guerra mundial sería nuclear y que nuestra cuarta guerra mundial se usarían de nuevo solo el arco y la flecha. Llegamos a un mundo tecnificado que había enfrentado el holocausto y como nueva esperanza de vida con una nueva racional en la paz mundial. Autores del humanismo: Rogers y Maslow. Su aporte al conductismo y al psicoanálisis. Su concepto polisémico que se aplica tanto al estudio de las letras humanas y los estudios clásicos y la filología grecorromana. Su postura es en la filosofía de la vida democrática y ética. Su crítica fue uno de los cargos más graves contra él, es que la aísla al hombre de las fuentes y su ser. El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas puedan verse modificadas y siga aprendiendo. El constructivismo propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende. El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico en la enseñanza orientada a la acción.